Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra. Para sostener la libertad se enseñó de la misma forma, y él lo que logró identificar fue 4 comportamientos de la enseñanza que se dieron. El primero, y resulta que las palabras que él usó para describir esos comportamientos todas empiezan por R. Entonces por eso se conoce como las 4 R's. Pero la primera en inglés se llama research, que quiere decir, si lo traducimos literalmente, sería rebuscar. Es decir, volver a buscar. ¿Sí? Esa sería la traducción literal. Pero la palabra rebuscar no es una palabra con la misma connotación en español que research en inglés. Si tú traduces research en el traductor normal, no te va a traducir rebuscar, sino te va a traducir investigar. ¿Sí? Y realmente entonces lo que vamos a hacer es reinvestigar, volver a investigar. Investigar viene de invest, que quiere decir invertir energía. ¿Sí? Invertir energía. De ahí viene investigar. Es decir, hacer trabajo. Porque ¿qué es la inversión de energía? Trabajo, ¿cierto? Que trabajo es igual. El trabajo se mide en energía, ¿cierto? En julios. Caballos de fuerza, ¿cierto? Eso es trabajo. Entonces, trabajar en volver a lo que otros ya trabajaron. Eso es hacer una investigación. Y por eso se llama reinvestigación. Investigación es por primera vez. Cuando Dios me reveló una idea y yo tengo que investigar, entonces hago una investigación, hago unos ejercicios, hago unos experimentos y hago unas conclusiones. Y publico algo. ¿Sí? Eso es una investigación. Pero una reinvestigación es buscar en la historia lo que otros investigaron. ¿Sí? Entonces el primer paso de una clase es una reinvestigación. Ese es el primer paso. Es decir, que el maestro que va a enseñar tiene que saber algo de lo que va a enseñar. ¿Sí? Pero por eso les digo, no tiene que saber todo, solo algo. Porque si tú no sabes nada de lo que vas a enseñar, lógicamente no vas a hacer una buena clase. Entonces tienes que saber una reinvestigación, saber algo. Entonces, ¿cómo se hace una reinvestigación? Lo primero que tú haces es que ya tienes un currículo. Ahora vamos a ver cómo se hace un currículo, vamos a ver si alcanzamos. ¿Sí? Pero ya tienes una cosa que vas a enseñar en la clase. Ya tienes una cosa que vas a enseñar. Y a partir de ello vas a reinvestigar, vas a ir a la historia y vas a ver qué fundamentos debes tener tú para poder enseñar esa clase. Y eso se llama la reinvestigación. La reinvestigación la hace el maestro cuando estamos enseñando a infantes y a niños y a jóvenes. Pero también cuando tú estás enseñando a jóvenes, puedes ponerlos a ellos también a reinvestigar. Y ya cuando son aún más grandecitos, 15 años, ya, esto es lo que hay que, esta es la clase, reinvestíguemela y preséntemela. No tienes tú que trabajar mucho, ¿sí? Ellos trabajan. Entonces, partimos primeramente de una idea fundacional o de una verdad, de un principio. ¿Sí? No lo hemos puesto en español como idea, principio o verdad, sino idea fundacional, porque es lo fundacional, ¿sí? Es lo que hace que esté en toda la clase. Eso es lo fundacional. Viene del verbo fundir, como cuando usted va a echar este techo acá es una plancha porque acá hay un segundo piso, ¿sí? Entonces no es un techo sino una plancha. Pero cuando se va a construir la plancha en un edificio, usted ve que ese día de la construcción de la plancha llegan todas las mezcladoras de concreto al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ese día se empieza y se tiene que terminar la plancha. Usted no puede dejar la plancha a la mitad, ¿sí? Porque si no queda mal fundida. Es decir, que toda se hace. Es decir, que esta verdad está durante toda la clase, es el centro de la clase. ¿Sí? Y eso es lo que usted le va a enseñar a su hijo. Entonces, estamos en clase de historia y tenemos una verdad. Esa verdad va a ser muy importante este año 2019 porque cumplimos 200 años. Este año es el cumpleaños número 200 de nuestra nación, el año del bicentenario.
¿Por qué? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando empezamos. ¿Qué día de ese año? ¿Qué día empezó Colombia? ¿Cuándo? ¿Qué día? Pensemos. No estamos seguros, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Una reinvestigación. Entonces vamos a la historia y vemos que, ya la primera vez cuando empezó esta nación como tal fue el 7 de agosto de 1819. Con la victoria en la batalla de Boyacá empezó la República de Colombia. ¿Correcto? Hace 200 años empezó. Entonces yo puedo enseñarle en la clase de historia esta idea fundacional a los niños. Colombia empezó el 7 de agosto de 1819. Eso es una idea para enseñar en clase. Aunque Colombia empezó aquí, en esta realidad, en estas dimensiones, ese día. Pero realmente Colombia empezó en la mente de Dios. Desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía en mente hacer una nación que se llamara Colombia. ¿Que cuándo la trajo a la existencia? El 7 de agosto de 1819. Somos una nación joven, tenemos solo 200 años. ¿Sí? Entonces yo le digo, Colombia empezó el 7 de agosto de 1819. Esa es la idea que vamos a enseñar en clase. Pero usted tiene que tener una reinvestigación. Porque si el niño le dice, ¿y por qué de esa fecha? Y usted no sabe. Entonces usted tuvo que haber ido y decir, sí, porque allá se ganó la batalla de Boyacá y con esa batalla ya se fueron los españoles y nos dejaron libres. Y ahí empezó la nación. Porque quisimos independizarnos el 20 de julio de 1810. ¿Sí? Es más, ¿sí? Tuvimos algunas ideas de independizarnos. Dijimos, sí, somos independientes, pero no nos pudimos gobernar. Eso se llamó la patria boba. ¿Sí? Nos fuimos a pelear. Entonces, ¿sabe qué dijimos? Oiga, vengan los españoles, gobiérnenos porque no pudimos. 1815 vienen los españoles otra vez. No pudimos hacer país. ¿Por qué? Porque centralismo, federalismo, que no queda así, que asá. ¿Sí? Vinieron los españoles nuevamente y Bolívar dice, pero ¿cómo somos de brutos? Y entonces ahí sí viene la campaña libertadora y ahí sí nos independizamos, ¿cierto? Pero yo tengo que ir a la historia y hacer una reinvestigación de eso. Fue en la batalla de Boyacá, y ahí empezó, y con esa batalla ya los españoles nunca más volvieron. Y ahí empezó la nación. Pero yo estoy haciendo es una afirmación. Yo estoy afirmando algo. Estoy diciendo, Colombia empezó el 7 de agosto de 1819. Lo que yo voy a enseñar en clase debe ser una afirmación, una frase. ¿Por qué debe ser una afirmación? Si yo les digo, vamos a enseñar sobre el Espíritu Santo, entonces la clase es el Espíritu Santo. No estoy afirmando nada. Entonces, como la clase es el Espíritu Santo, yo les puedo enseñar lo que yo quiera del Espíritu Santo. Y no tengo que mostrarles evidencias. Pero cuando yo estoy afirmando algo, tengo que mostrarles evidencias para que ustedes crean que lo que yo estoy diciendo es verdad. Por eso, la idea para enseñar en clase debe ser siempre una verdad en afirmativo. ¿Para qué? Para que me obligue a mí como maestro a mostrarle las evidencias. Entonces, ¿qué evidencia yo le puedo mostrar? Vámonos para Puente Boyacá. Y allá en Puente Boyacá hay una placa que dice, esta fue la batalla donde se echaron donde se venció al ejército español e inició la República de Colombia. Ahí está la evidencia, ¿cierto? Entonces iban a decir, sí, claro, Colombia empezó el 7 de agosto de 1819. Como yo estoy afirmando algo, estoy obligado como maestro a presentar las evidencias. Y como yo solo puedo razonar a partir de las evidencias, entonces ellos van a razonar. Lo correcto. Entonces siempre debe ser en afirmativo una verdad de una sola idea, no de 5 ideas. ¿Por qué? Porque solo puedo razonar una idea a la vez, ¿cierto? Y va a demostrar cuando yo razone la providencia de Dios. No necesariamente todas nuestras verdades tienen que tener la palabra Dios, ¿sí? Aunque si usted puede ponerla, mucho más fácil razonar la providencia, pero no necesariamente, ¿sí? Pero por ejemplo, usted puede poner una clase, la división
fue dada para aprender a ser justo, para repartir justamente. Para eso es la división, para eso aprendemos a dividir, ¿sí? Para repartir equitativamente o justamente. Y luego una segunda clase puede ser, las partes de la división son el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Allá no hablé de Dios. Pero en la primera puede decir, Dios reveló la división para aprender a ser justos. Ese es el principio, eso es lo que está aquí en la Biblia. Pero aquí no dice que el dividendo, el cociente, nada. Pero yo empiezo con esa clase y digo, entonces tenemos que aprender a dividir para ser justos. Y luego hacemos divisiones de justicia. Entonces compramos una pizza y la dividimos. A ver, vamos a dividirla para que a cada uno nos toque el mismo pedazo de pizza. Difícil, ¿sí o no? No es fácil. Y usted cuando van a dividir la pizza, usted siempre quiere el pedazo más gordo, ¿sí? Más ancho, ¿cierto? Claro. Pero tienes que tratar de ver cómo dividirlo. O vamos a dividir estas gomitas, ¿sí? Estas 14 gomitas entre estos 4 estudiantes. ¿Cómo las dividimos? ¿Cierto? Toca de a 3, pero sobran 2. Y ellos 2 quieren, algunos estudiantes quieren coger esas 2. Pero tienen que sobrar 2 para que sea algo justo. Para eso aprendemos a dividir. Entonces yo puedo poner, las partes de la división son dividendo, divisor, cociente y residuo. ¿Esa es una idea fundacional? ¿Eso es verdad? Sí. ¿Es una sola idea? Sí. ¿Estoy afirmando algo? Sí. ¿Cómo se los demuestro? Pues hago una división y digo, este es el dividendo, este es el divisor, este es el cociente, este es el residuo. Y ya. ¿Ven? Entonces siempre parto de una idea que es verdad y que se expresa a través de una frase afirmativa. Una frase es sujeto, verbo y predicado. Eso es una frase. Entonces usted tiene que tener sujeto, verbo y predicado en su idea de cada clase para que sus estudiantes puedan razonar. ¿Bien? ¿Listo? A partir de eso, entonces, yo empiezo a hacer una reinvestigación. Entonces vamos a ver qué es una reinvestigación. Entonces usted puede poner ahí cualquier idea. ¿Esa idea de dónde la saca? Usted la puede entender en la palabra de Dios o en un texto o en un libro, donde quiera. Se la puede inventar siempre y cuando sea verdad. ¿Sí? Y da su idea. Esta es la idea de la clase. La idea fundacional es lo que cuando el niño salga de su escritorio y llegue la abuelita y le diga, ¿qué viste hoy? Es lo que usted quiere que él le diga a esa abuelita. ¿Sí? Eso es lo que usted quiere. La idea fundacional. La idea fundacional de esta clase es que Cristóbal Colón era un misionero. ¿Cómo así que era un misionero? ¿No era un ladrón? No, es un misionero. Cristiano. ¿Sí? Bueno, esa afirmación sí está muy, muy loca. Yo tengo entonces que demostrarles que sí era verdad. ¿Sí? Tengo que mostrarles las evidencias. Y cuando vamos y leemos y vemos la historia, ¡ay! Sí era un misionero. ¿Sí? Entonces ellos van a razonar, ¿sí? Y van a entender la verdad. Y así en cualquier materia, ¿sí? Puedo estar en la clase de teatro y digo, el escenario lo vamos a dividir en 9 partes, 9 cuadros, ¿sí? Y hay 9 cuadros en el escenario. Eso es una verdad. Entonces decimos, el escenario se divide en 9 partes. Estoy afirmando. ¿Por qué esas 9 partes? ¿Por qué no en 2? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mostrarles las evidencias de por qué hay que dividir el escenario en 9 partes, 9 cuadros. Porque es más fácil ubicarse en 9 que en 2. No es que los actores no están mirando dónde están, sino tienen que estar mirándose entre ellos, actuando, pero tienen que saber tácitamente cómo moverse. ¿Sí? Entonces tienes que aprender, esta es la mejor forma. ¿Sí? Esto es lo más razonable. ¿Sí? Entonces, por eso es que es así. Y ellos entonces pueden razonar. Entonces, usted tiene su frase, su idea fundacional. Luego, entonces, usted ora a Dios, le pide entendimiento para su clase. Todavía no hemos empezado la clase. Usted hasta ahora ya está haciendo su currículo y dice, en esta clase les voy a enseñar esta verdad. Está haciendo su currículo. Ora. Y bueno, Dios, dame entendimiento cómo hacer para enseñar esto. ¿Sí? Cuando yo le estaba enseñando fraccionarios, yo oré y Dios dijo, cómpreles una pizza para la clase. Y con el cortador de pizza vamos a dividir en fracciones.
Un tercio, un cuarto, un octavo. ¿Sí? Si somos 8, pues toca dividir la pizza, ¿sí?, en 8 octavos, ¿cierto? O sea, un octavo para cada uno. Y así. Y eso fue lo que Dios me dijo que hiciera. Pero no necesariamente te va a decir a ti lo mismo, ¿sí? Entonces tú puedes pedir a Dios y Dios te va a dar. Un caso. También tú puedes orar, aunque ya tengas un currículo hecho, tienes un material, hay diferentes currículos, pero tú puedes orar sobre ese currículo y decir, esto que dice el currículo lo voy a hacer, ya sé cómo hacerlo. O a veces lo que dice el currículo, tú oras y Dios te da una mejor idea o una idea más específica para tus hijos. De pronto el currículo está pretendiendo hacer una actividad que es mucho para tus hijos o una actividad que tú, obvio, eso ya ellos lo saben, entonces aquí el currículo, ¿sí? Entonces te puede, o aplica y dice, vamos a ver lo que dice el currículo de esta forma, ¿sí? Pero tú tienes que depender del Espíritu Santo para tu clase. Una vez entonces ya tienes tu idea clara, entonces haces una reinvestigación. La reinvestigación empieza con el primer paso para razonar, que es definir. ¿Recuerdan que hermenéutica, Alberto enseñó que había que definir? ¿Cierto? Ese es el primer paso. Si tú no defines, pues ¿cómo vas a razonar? Entonces tú tienes que definir qué es la palabra, qué es esa idea que estamos enseñando. Tienes que definir. Entonces el primer paso es definir. Entonces tú de esas palabras que tienes allí, en la idea fundacional, vas a tomar algunas palabras. Entonces, se me olvidó la primera idea fundacional que les di, ¿cuál era? La de Colombia empezó el 7 de agosto de 1819. Esa está fácil, esa idea, para hacer una reinvestigación. ¿Qué palabras pueden ser importantes allí? Colombia, ¿sí? Empezar, yo definiría esas dos. Usted ya sabe que es Colombia y ya sabe que es empezar. No es que no vamos a hacer una definición como si no conociéramos las palabras. Si tengo una idea fundacional de que Cristóbal Colón era un misionero, pues tengo que definir qué es misionero. Aunque yo ya sé que es un misionero, ¿sí? Tengo que definir qué es dividendo, divisor, aunque yo ya sé qué es. Pero ¿para qué lo hago? Para yo estar seguro de mi entendimiento. Entonces la defino, tomo una palabra y defino empezar. Empezar lo defino, es un verbo, ¿sí? Dar inicio a algo, ¿sí? Entonces defino y voy y la defino acá, sugerimos el diccionario Webster 1828, voy a usar acá el apuntador mejor, ¿sí? Ahí está la página, estos materiales se les va a mandar a ustedes por el correo electrónico. ¿Por qué? Pues porque, como explicó Alberto, pues este hermano Webster dedicó muchos años de su vida a definir las palabras con la Biblia. Estábamos en Perú, yo siempre cuento esta historia, de pronto ya la han escuchado algunos, pero es para darse cuenta de la importancia de las definiciones. Y nos pidieron enseñar sobre ideología de género, aunque nosotros no habíamos enseñado, no íbamos a enseñar eso, íbamos a enseñar educación. No, es que tengo un problema en el Congreso, quieren meternos la ideología de género y por favor enséñenos algo sobre eso. ¿Cómo hacemos para que no pase? Yo, no sé. Entonces, bueno, Dios, ¿qué hago si no sé? No he preparado esta clase y en 5 minutos tengo que hacerlo ante una audiencia. ¿Qué hago, Dios? Depende del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Qué hago? Dijo, defina. Ah, bueno, Dios, vamos a definir género. Real Academia de la Lengua Española, un diccionario pagano humanista. Género, tipo de sexo que se da por construcción social. Eso es lo que dice la Real Academia de la Lengua de qué género. O sea que a través del tiempo viviendo en una sociedad tú decides ser hombre o mujer. Pero cuando vas al Webster, género, sí, es el tipo de sexo que se da por designio de Dios antes de nacer. Es diferente la definición, ¿sí? Si usted empieza con la definición de la Real Academia de la Lengua, pues va a pensar de una forma. Pero si empieza con la definición bíblica, pues va a pensar de otra. Entonces el Webster ya tiene las definiciones bíblicas, pues empezamos con él. O si no, pues usted va y mira en la Biblia que habla sobre eso, ¿sí? Y hace todo el estudio. Pero Webster ya hizo eso por nosotros. Entonces reinvestigamos, por eso no investigamos. Él ya investigó y nosotros vamos a reinvestigar. ¿Bien? Ahorramos tiempo. Entonces definimos palabras que creamos que son importantes para los niños, para entender, ¿sí? Y para mí. Cuando vamos a veces y definimos una palabra,
Entonces, por ejemplo, cuando definimos atención, una idea fundacional es, se debe poner atención a clase. Esa es una regla, es una afirmación, pero es una regla de la clase de Constitución. Y defino, pues claro, ¿qué tengo que poner? ¿Qué tengo que definir? Atención. Todos acá sabemos qué es atención, pero ¿cuál es la definición de atención? Yo sé que es poner atención, pero ¿cuál es la definición de atención? Atención es mostrar el valor de la dignidad de Dios en una persona o tarea, concentrándome totalmente en ella. Esa es la definición de atención. ¡Uy! Atención tiene que ver con Génesis 1:26. Esa es la base que hizo Webster. Creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto todos son dignos, por lo tanto tengo que poner atención. Es una cuestión de dignidad. No sabía. ¿Sí? Entonces, aunque ya sabíamos que era atención, cuando vamos a la definición, ahora sí tengo el razonamiento. ¿Qué fue lo que Dios estaba pensando cuando decidió ese concepto de atención? Eso es lo que le estaba pensando. Dignidad. Entonces, yo también soy ilustrado con las definiciones que estoy haciendo en mi reinvestigación. Es fácil, entonces usted entra, define, entiende, listo. Pero a veces de las definiciones, ¿sí?, hay alguna palabra que usted dice, esto es importante definirla más. Por ejemplo, en atención, tarea, ¿sí? O dignidad, ¿sí? ¿Qué es dignidad? Entonces define dignidad. Entonces puede usted definir en el punto B un posible vocabulario y vuelve a definir dignidad y dice, ya entiendo. Dignidad es respetar al otro. Dignidad es la imagen y semejanza de Dios en el ser humano, ¿sí?, que merece, que por tanto genera respeto. Eso es dignidad. ¿Sí? Ser humano, no solo los cristianos, todos. ¿Sí? Y usted va entonces entendiendo. Pero esto es posible, si usted quiere o no quiere. Si estamos haciendo una clase con los niños, puede haber uno o dos o nada. Pero estamos haciendo una tesis doctoral. Yo tengo que definir y subdefinir, ¿sí? Porque necesito tener un conocimiento muy grande, ¿cierto? Entonces, a medida, dependiendo de la profundidad de lo que estemos haciendo, estos puntos pueden ser más largos o más cortos. Pero para una clase de homeschool, a veces una palabra sale porque es muy fácil lo que vamos a enseñar, porque nuestras ideas fundacionales van a ser muy obvias, muy fáciles para los niños. Bien, luego esa palabra que definí, yo la llevo a la concordancia. ¿Cómo usa Dios esa palabra? Entonces, hay palabras que salen mucho en la Biblia. Por ejemplo, la palabra paz, la palabra verdad. Salen hartísimos, 400 versículos. ¿Te los vas a leer todos? No. Pero entonces tú dices, bueno, ahí salen los libros. En Juan hay tantos, en Romanos tantos. Venga, leamos lo que dice en Romanos. Ya, listo. Si usted mira la palabra verdad en Romanos y punto, quiere decir los que no obedecen la verdad, los que puro regaño, ¿sí? Pero usted usa la palabra, ve la verdad en Primera de Juan, y entonces, si no estamos en la verdad, entonces no somos hijos de Dios, ¿sí? No, eso es lo que habla él en Primera de Juan, y así. Entonces, usted elige y ve cómo Dios usa la palabra en la Biblia. Para eso usa una concordancia. Pero ahora en internet usted fácil, concordancia sale y ahí le sale todo. Y básicamente ¿para qué? Para entender cómo Dios usa la palabra. Porque por ejemplo la palabra paz, Dios la usa de diferentes formas. ¿Sí? Entonces dice, no, esta es la que me sirve. Y basado en eso, entonces usted escoge un versículo para su clase. Pero después de entender que el versículo sea apropiado a la idea que está enseñando en clase. Sí, porque puede ser, porque puede ser un versículo que hable otra cosa. Usted le está enseñando a los niños que tienen que decir la verdad, por ejemplo. Y hay en Corintios, ahí dice que debemos ser verdad, con las palabras, ahora que estamos en Cristo, entonces haces las palabras de verdad, ¿sí? O antes que tenías las mentiras, ahora usas la verdad, creo que es lo que dice. Ese es el versículo, pero en cambio, si usted quiere enseñarle esa idea y usa otro versículo, aquellos que no andaron, ¿sí?, que rechazaron la verdad, ¿sí?, ahí la verdad no es exactamente eso, ¿sí? Entonces usted tiene que escoger el versículo apropiado para su clase. Por eso hace una concordancia, pero la concordancia le sirve para entender cómo Dios usa esa palabra. ¿Qué es lo que Dios piensa en esa palabra? Bien, listo. Esto yo sé que se le demora porque lo estoy explicando, pero eso se hace muy rápido, ¿sí? O sea, estos 3 pasos, por ahí 2 minutos y medio. Se demora usted haciéndolo. 3 minutos. Muy rápido.
Porque tenemos ahora herramientas, ¿no? Antes tocaba con libros más largos. Bien, y luego usted se hace unas preguntas. Esas son las preguntas de razonamiento. Usted se pregunta y se responde, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué Cristóbal Colón era un misionero? La idea fundacional es Cristóbal Colón era un misionero. Pero ¿por qué él era un misionero? Y usted tiene que responderla. Si no sabe, tiene que reinvestigar, ir a la historia y buscar, ¿sí? En los materiales. Y cuando usted lee lo que él escribió, dice, sí, Dios me dijo que tenía que llevar el evangelio a las Indias. Ahí está escrito. Ah, no es que Dios le dijo, por eso era misionero. Dios le dijo que llevara el evangelio a las Indias. Ah, entonces usted se hace preguntas y se las responde, pero las preguntas que se hace tienen que ver con la idea que va a enseñar en clase. Y se las responde usted mismo. No son preguntas complicadas, sino preguntas obvias, ¿sí? Por ejemplo, Colombia empezó el 7 de agosto de 1819. Una pregunta sería, ¿cuándo empezó Colombia? El 7 de agosto de 1819. Fácil, ¿sí? Pero usted se hace la pregunta y se la responde usted mismo para asegurarse de su propio razonamiento. Cuando ya hace las preguntas, no tiene que hacerse todas esas, puede escoger una o dos. ¿Se acuerda que también nos lo enseñó Alberto en hermenéutica? Que teníamos que hacernos las preguntas. Eso es, estamos haciendo hermenéutica, pero en el home school, por eso es que teníamos que ver esa clase antes. Bien, te haces las preguntas y te las respondes, ¿sí? Tú mismo, no es una super investigación, sino lo que tú sepas. Si no sabes, es algo sencillo de ir a reinvestigar, ¿sí? No es algo complejo, sino algo muy sencillo. Y luego vas a orar para saber cómo vas a hacer la clase. Aquí en este caso, si no tenemos un currículo, entonces tenemos que orar cómo vamos a hacer los siguientes pasos de la clase. Si ya tenemos un currículo, el currículo normalmente nos va a presentar el razonamiento. Las siguientes 3 partes de la clase son razonamiento, relacionamiento y registro. Por eso son 4 R. Reinvestigación, que la hace el profesor, el maestro. Ya los jóvenes la pueden hacer también. Yo recomiendo, estoy haciendo un currículo en filosofía, donde cada tarea, la tarea para la siguiente clase es que ellos hagan la reinvestigación de la idea fundacional de la siguiente clase. Entonces, esa es la tarea, todas las tareas son iguales. Tienen que hacer la reinvestigación de la siguiente clase. O sea que cuando van a venir a la clase ya vienen con las palabras, ya vienen con qué piensa Dios. Entonces ya podemos entrar en cosas más profundas. Bien. Entonces, reinvestigación, la primera R, pero en la clase van a haber 3 momentos, porque la reinvestigación está antes de la clase. Y en la clase hay las otras 3 R's que son razonamiento, relacionamiento y registro. Los libros paganos, algunos, traen buen razonamiento, así sean paganos, ¿sí? Pero ninguno trae relacionamiento. La parte más importante de la educación prudencial es el relacionamiento, que eso es lo que no tiene lo demás. Razonamiento es que razonemos la verdad que nos están enseñando. Entonces debe haber un momento para que los estudiantes razonen. Bien, entonces la idea fundacional de la clase es Cristóbal Colón era cristiano. Clase de historia. ¿Estoy afirmando? Sí. ¿Es una sola frase? Sí. ¿Es verdad? Sí. ¿Implica la providencia de Dios? Sí, porque es gracias Dios que era un cristiano el que vino y no un musulmán o un judío. ¿Sí? Menos mal que el que vino fue un cristiano. Bien, eso fue bueno, ¿cierto? Imagina que hubiera venido un israelí, un judío, no, estaríamos en la olla, pero re mal estaríamos nosotros. ¿Sí? O un musulmán, peor. ¿Sí? Pero vino un cristiano. Entonces, listo, esa es la clase. Cristóbal Colón era cristiano. Entonces yo oré. Bueno, ¿cómo hacemos esta clase? Dios me dijo, póngale 10 minutos de la película de Colón en animado. Ah, usted mira la película de dibujo animado y cuando Colón llega a Bahamas, él se baja del barco. ¿Sí? ¿Y qué hace? En las crónicas sale, de Diego Niño, dice que el gran almirante de los mares se hincó en sus rodillas y agradeció al cielo por haber llegado a tierra. ¿Sí? Y eso es lo que sale en la película. Colón se baja del barco y ¿qué hace? Se arrodilla y dice, gracias Señor, ¿sí? Que llegué y por eso estas tierras se va a llamar San Salvador. ¿Sí? ¿En honor a quién? Pues a Cristo, que era el Salvador, ¿cierto?
Eso es lo que él hace. ¿Qué llevaba Colón en su mano? Llevaba el estandarte, en la mano izquierda llevaba el estandarte de Castilla y Aragón, una bandera de Castilla y Aragón, porque él venía de Castilla y Aragón. En su mano derecha llevaba una cruz. Y debajo del brazo que llevaba, brazo izquierdo, la palabra de Dios, la Biblia. Y se arrodilla y le da gracias al cielo. ¿Sí? Entonces yo le dije, listo. Yo dije, no, Dios me dijo, preséntele esos 10 minutos cuando Colón llega. Listo, entonces vamos a prever la clase de hoy, muchachos, niños, es Cristóbal Colón era cristiano. Vamos a ver estos 10 minuticos de película. Entonces siempre empezamos con cuál es la clase, ¿sí? Nuestra idea fundacional, y vamos a la actividad de razonamiento. Nuestra actividad de razonamiento fue ver la película. Ellos ven esos 10 minutos de película y le digo, bueno, niños, entonces, ¿cómo saben que Colón era cristiano? No, pues se arrodilló y le oró a Cristo, pues ¿cómo no va a ser cristiano? ¿Sí? Y les muestro la crónica de Diego Niño, donde Diego Niño, que fue testigo ocular, capitán de la Pinta, escribe y dice, se arrodilló y le oró al Señor Jesucristo. Colón era cristiano. Entonces, ante ese razonamiento, ante esa actividad, el estudiante va a razonar. O sea que la actividad de razonamiento es mostrarle la evidencia para que él pueda razonar. ¿Listo? Entonces, ellos razonaron que Colón era cristiano, ya. O sea que ya tienen en su razonamiento la verdad de la clase. ¿Listo? Entonces, esa es la parte de presentar las evidencias. Eso usted consigue muchas evidencias. Hay muchísimas. Cuando está empezando el homeschool crees que no hay ninguna. Pero cuando empieza a haber investigación, no, eso es lo que hay, material es lo que hay. Mejor dicho, nos faltan clases, ¿sí? Tiempo para enseñar. Porque tema, materiales, ¿sí? Eso es lo que hay. Pero como no estamos acostumbrados a hacer la reinvestigación, entonces creemos que no hay nada, ¿sí? Hay un libro, tenía mi esposa un libro que 101 currículos para hacer homeschool. 101 cristianos, ¿no? Currículos cristianos. O sea, eso es lo que hay, ¿sí? Entonces tú tienes que saber qué escoges, qué se te adapta mejor. Hay unos currículos que son solo computador, otros que son solo guías, otros que son solo libros, ¿sí? Diferente. Tú miras qué se adapta para ti. ¿Qué tan verdad tiene? Hay unos currículos cristianos que tienen poca verdad y otros que tienen mucha verdad, ¿sí? Depende. Bien. Entonces, viene la actividad de razonamiento. Tú oras o haces la actividad de razonamiento que te dice el currículo que estás usando. Nosotros acá pusimos un punto H que es materiales para la clase. Eso no está en lo que hizo Webster. Eso lo metimos nosotros porque nos dimos cuenta que vamos a hacer esta actividad de razonamiento, vamos a proyectar esta película, pero no hay videoin, no hay televisor, no hay, a veces sí, o necesitamos este papel, no sé qué cosa, y llegamos a la clase y es con este papel, ¿y ahora qué hacemos? Vaya a cómprelo a la papelería, se perdió la clase, ¿sí? Entonces tenemos que alistar los materiales para la clase que necesitamos de acuerdo a las actividades que vamos a tener en la clase. A veces el currículo que tenemos nos dicen, hagan esta actividad con un cartón no sé qué, llegamos a la clase y no tenemos el cartón, por lo tanto tuvimos que hacer una reinvestigación antes y ver, acá se van a necesitar estos materiales, entonces hay que tenerlos a la mano, ¿sí? Para la clase, porque nuestras clases son muy cortas, entonces tenemos que tener todo listo. Bien, entonces es bueno hacer un listadito de qué vamos a necesitar para la clase. Entonces el estudiante va a razonar con esas evidencias que yo le presente, pero luego vamos a relacionar esa verdad con su vida actual, con su hoy. Entonces, Cristóbal Colón era cristiano, ya vimos que sí. Entonces, ¿tú también eres cristiano? ¿Cuándo te hiciste cristiano? No soy cristiano. Mis papás son de la iglesia, pero yo no sé si soy o no. ¿Sí? Tenemos que bajar esto a nosotros. Idea fundacional. Hay que respetar las señales de tránsito. Clase de geografía, ¿cierto? Entonces, eso es una idea fundacional, ¿es verdad? Sí, hay que hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué les mostramos? Yo les mostré a los niños los videos rusos de YouTube de accidentes de tránsito. ¿Lo han visto? Buenísimos. ¿Sí? Porque en Rusia, como toman tanto vodka, y el vodka tiene un problema, es que usted se duerme.
Entonces cuando usted estaba dejando se duerme, ¿sí? Y entonces resulta que reclamaban mucho a las aseguradoras. Entonces las aseguradoras, para no quebrarse, trabajaron para que los legisladores pusieran una ley que todos los carros tienen que tener cámara. ¿Se ha visto ahora los motociclistas que tienen una camarita en el casco? Eso. En Rusia todos tienen cámara. Por lo tanto, todos los accidentes quedaron filmados, ¿sí? Entonces, por eso hay tantos YouTube de accidentes rusos, porque todos están filmados, ¿sí? Entonces, accidentes rusos volándose semáforos en rojo, ¿sí? Muchísimos. Entonces, les muestro eso y que obviamente hay que respetar las señales de tránsito, ¿o no? ¿Razonan o no razonan? Claro, mire lo que pasa cuando no, ¿sí? Ya razonaron. Y ahora vamos a relacionarlo. Y en tu familia, cuando tu papá te lleva, cuando el chofer del bus te lleva, ¿han respetado señales de tránsito? No, mi abuelito hace una U en prohibida, no, nos parqueamos donde no debe ser, ¿sí? Ese es el relacionamiento. Entonces, bajar esa verdad a su vida hoy, ¿sí? ¿Has dividido equitativamente alguna vez? Sí, esa verdad la bajamos hoy, ¿sí? Tu nación es Colombia. Razonas que tu nación es Colombia, pero ahora, ¿cómo te sientes? ¿Qué es ser colombiano para ti? Entonces, esa verdad que le estamos enseñando, la ponemos en su hoy, en su corazón. Cuando eso pasa, esa verdad se vuelve no solo razonable, sino se vuelve relevante. Ahora es algo que importa. Esa es la diferencia de educación prudencial. Porque cuando esa verdad tú la pones en tu corazón, ahora no tienes excusa. Ya la relacionaste con tu vida. Ejemplo, les voy a hacer un ejemplo de la clase de gobierno para que entendamos esto. Me queda poquito tiempo, pero bueno. Idea fundacional. Clase de gobierno, ¿no? Debe haber república en los 3 poderes del gobierno. Eso quiere decir que ya le tuve que haber enseñado antes una clase de que hay 3 poderes de gobierno, ¿cierto? Antes. Sí, cuando hice mi currículo dije, no puedo enseñarle que debe haber república en los 3 poderes de gobierno si no saben cuáles son los 3 poderes del gobierno. Entonces antes tuve que enseñarle que hay 3 poderes de gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial. Pero esta clase es que tiene que haber representación en los 3. Esa es la clase. Entonces, vamos a razonar esa clase, muchachos. ¿Listo? Eso es una clase ya para jóvenes, no para niños. ¿Cómo? Entonces vamos a razonarlo. Sí, la república implica que haya representación, por lo tanto, es bueno que haya en el legislativo, es bueno que haya en el ejecutivo y es bueno que haya en el judicial. Claro, si tenemos representación en los 3 poderes de gobierno, pues vamos a tener protección en las 3 áreas. Bien, entonces lo razonamos, es razonable. ¿Qué pasa si solo tuviéramos representación en el judicial y se autonombraran reyes? Pues el rey compra al juez, ¿sí? Y estamos bajo la tiranía de la monarquía. Entonces debe haber en los 3 repúblicas. Entonces razonamos así, obvio, es mejor que haya en los 3 repúblicas. Vamos al relacionamiento. ¿Cómo es en tu nación? Entonces, ¿cómo es acá en Colombia? Relacionémoslo. Acá en Colombia en el legislativo elegimos los ediles, sí, bien. Nivel más bajo de gobierno, que es la localidad, que es la ciudad, tenemos ediles, tenemos concejales, sí, también. Soacha tiene concejales, municipios, sí. Bien. Siguiente nivel de gobierno, que es el departamento, tenemos asamblea, diputados, ¿cierto? Los elegimos. Siguiente nivel, que es el nacional, tenemos representantes a la Cámara por localidad y senadores por la nación. Chuleado, estamos, como dice la Biblia, en el legislativo en Colombia. Bien, no tenemos que hacer cambio, estamos bien. Ejecutivo, elegimos alcalde, pero no elegimos alcaldes menores, ahí falta algo. No elegimos el personero o el procurador, elegimos gobernador, elegimos presidente. Estamos más o menos, nos faltan elegir a algunos en el ejecutivo y elegimos a otros, más o menos. Judicial, no elegimos a nadie. No hay república en el judicial, no elegimos los magistrados. Todo el problema que tenemos de ideología de género no es un problema moral, es un problema porque la gente tiene derecho y es libre de pecar, ¿sí? La gente puede pecar, si quieren, perderse, ellos pueden hacerlo, ¿sí?
Son libres. Yo no puedo prohibirle a otro que peque. ¿Sí? Yo puedo enseñarle la verdad para que sea razonable no pecar. ¿Sí? Pero no puedo prohibirle porque somos libres. Pero el problema de todo esto de la ideología de género es un problema de gobierno. ¿Por qué? Porque no elegimos los 5 magistrados de la Corte Constitucional que dijeron que la familia puede ser mujer, mujer e hijos, o hombre, hombre e hijos. Aunque la Constitución dice que la familia es hombre y mujer en el artículo 42. Dice tal cual, hombre y mujer e hijos. Entonces es un problema de gobierno porque no elegimos a los magistrados. No hay república. Entonces, ¿qué sucede cuando relacionas esa verdad a tu vida? Que ahí en el salón de clases, está hablando de un colegio, hay 20 niños, todos dicen, oiga, sí debíamos elegir a los magistrados. Todos entienden la verdad, ¿sí? Pero solo uno de ellos tiene don de gobierno y va a ser llamado a través de ese don de gobierno a cumplir la gran comisión. Entonces, ¿qué va a hacer él? Va a ser el que va a hacer el proyecto de ley para elegir a los gobernantes. Si no hay el relacionamiento, no hay forma de cumplir la gran comisión con los conocimientos de Dios. ¿Sí? Solo se queda en la mente, no lo bajas a tu voluntad. ¿Sí? Ese es el relacionamiento. Entonces tú tienes que relacionar esas verdades para que sean relevantes en la vida de esos niños. Y entonces cuando adultos ellos la tengan clara y las obedezcan. Bien, ese es el punto del relacionamiento, relacionar esa verdad en la vida actual de ese hijo, en lo que le rodea, en el hoy. ¿Cómo se relaciona eso? Y escribe. Usted deja un registro de ese relacionamiento, de ese razonamiento, de ese relacionamiento. Y lo registra en el 4º punto. Bueno, vamos a registrar entonces. Entonces, vamos a registrar, en la clase de Cristóbal Colón era cristiano, vamos a registrar coloreando un dibujo de Colón arrodillado y abajo escribiendo la fecha de cuando tú te hiciste cristiano. Eso es un registro para la clase. Entonces, cada clase va a tener un registro. Cada clase tiene un registro. Cuando el pueblo de Dios llegó por fin a la tierra prometida y Josué pasó con el pueblo de Dios, el Jordán lo pasó en seco. Pero el Jordán es un río que va rodeado de un desierto. ¿Se acuerdan que salían al desierto y luego llegaban al Jordán? En el desierto lo que hay es arena. Por lo tanto, hay un milagro. Porque si Dios solo paró el agua, eso ya es un milagro. Pero ellos tuvieron que pasar en barro, no en seco. Porque el agua con tierra produce barro. Pero ellos no pasaron en barro, pasaron en seco. ¿Sí? No en húmedo, sino en seco. Entonces hubo 2 milagros. Que Dios parara el agua y que la tierra estuviera seca para que ellos pudieran pasar. Cuando ellos pasan al otro lado, es decir, pisan la tierra prometida por primera vez después de 40 años, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué les dice Dios? Dios le dice a Josué, ¿qué? Le dice, tomen unas rocas, unas piedras, y tomen 12 piedras y hagan un altar. ¿Para qué? ¿Para qué era el altar? Para que las generaciones venideras, cuando se pregunten qué son esas piedras, ustedes les cuenten lo que acaba de pasar. Es decir, ¿qué les dijo Dios? Hagan un registro. ¿Para qué son los registros de cada clase? Para que ellos sepan y tengan material de cómo enseñar a la siguiente generación. Son las evidencias para las siguientes generaciones. La mejor forma de registrar se llama libro. Por eso la Biblia está registrada como libros, ¿sí? Porque el libro permanece, la tradición oral se puede perder. Entonces usted tiene que registrar, pero ahora podemos registrar en video, podemos registrar en foto, ¿sí? Pero usted tiene que hacer registros. Esos registros no son del colegio ni de los padres, son de los niños. Este es el libro que escribió este niño en este año. Su folder, su carpeta es su primer libro, porque necesitamos que todos dejen registros para la siguiente generación, porque Dios a cada uno nos ha revelado verdad, ¿sí? Nosotros hemos visto al hermano Pablo en varios videos de registro. Hay hartos registros de él enseñando, ¿cierto? Buenísimos porque van a permanecer, ¿sí?
Ahí permanecen. Yo puedo verlo varias veces y aprender, ¿cierto? Eso es un registro. Este es un registro. Este es el video que hizo un muchacho, un niño, Nicolás Samuel Terríos, ¿sí? Hizo esto. Entonces vamos a mirarlo, vamos a buscarlo. Y acá voy a tratar de abrirlo. A ver, mire, tiene en este folder, vemos que tiene sus registros, pero están unos divisores. Es decir, que acá registró diferentes materias. Y vamos a mirar algún registro. Mire, esta es la clase de matemáticas, agosto 8 de 2018, clase de aritmética, y son unas sumas. Mire el registro de la clase de matemáticas. Fue unos ejercicios. Ahí está. En una clase se hicieron estos ejercicios. ¿Sí? En la otra, mire, aquí fue colorear unas 6 por 3 y poner el número del resultado de la multiplicación. Y ahí, esos son de matemáticas. Veamos otros que no sean matemáticas. Este es como la clase de arte, ¿sí? Sí. Arte, y esto fue con un punzón delinear el dibujo de las flores. Y ahí está el registro. Entonces, cada clase tenemos un registro. La mayoría de registros van a ser hojas. Pero usted puede registrar un módulo en plastilina, un moldeado, una obra en plastilina si estamos en clase de escultura. ¿Sí? ¿Correcto? Si estamos en una clase de canto, pues ¿qué va a registrar? Pues una canción. ¿Sí? Entonces hay diferentes formas de registro. Pero la idea es que esos registros usted los guarde. Entonces hay una forma para que estos registros se puedan guardar para la posteridad, para que sirvan para enseñar a otros. Cuando usted tiene sus libros que se lee en su biblioteca, después se le olvida, ¿sí? Eso estaba en tal libro, venga a ver. Y coges el registro, lo vuelve ya me acordé, vamos a enseñarlo. Entonces usted tiene la base para poder enseñar. Tiene la palabra, que es el registro general de todo, pero también tiene sus propios registros. Esto le va a servir para enseñar a otros, ¿sí? Después. O para que usted se acuerde de su propio razonamiento. Eso era así, vamos. Como está registrado, entonces usted puede volver a esa verdad. Yo me acuerdo que en mi época lo que hacíamos era el último día, se acabó el colegio, quemar esto. Sí, quemábamos los libros, las tareas. Pero ¿cómo éramos de brutos? Estamos quemando nuestra propia producción intelectual. ¿Sí? Y ahora tenemos nuestro registro. Cuando ese niño acaba tu homeschool de ese año y se va a graduar de ese año, esto es un orgullo para él. ¿Cómo se hace eso? Va a haber una exposición de sus folders donde vienen los adultos, los familiares, los tíos, y él les va a explicar qué fue lo que aprendió y cómo es. ¿Y qué usa? Sus folders. ¿Por qué se usa un folder y no un cuaderno? Sugerimos usar un folder. Ahora tenemos folders, pero en la época de Western no habían folders. ¿Pero por qué es? Porque debe ser actualizable cronológicamente. Porque usted puede ser que aprenda algo que fue antes. ¿Cómo lo archiva si es un cuaderno que no se puede abrir? Tiene que archivarlo cronológicamente. Entonces tiene que haber algo donde usted pueda actualizarlo. Usted ve que, por ejemplo, los códigos legis de las leyes son actualizables. Hay una nueva ley, ¿qué hace? ¿Le toca volver a comprar todo el mamotreto? No, compra solo el pedacito impreso de la ley y lo mete donde es. ¿Cierto? Esa es la forma lógica, porque las cosas pueden cambiar. Ejemplo, nosotros aprendimos que Plutón era un planeta, pero resulta que ya no. Ahora solo vamos hasta Neptuno. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Volver a imprimir la clase de planetas de usted y de su registro de cuando era niño y cambiarlo. Poner ahora que son solo hasta Neptuno. ¿Sí? Porque cambiaron las cosas, ¿sí ven? Entonces, tiene que a veces los registros toca actualizarlos, por lo tanto tiene que ser fácilmente actualizable y cronológicamente guardable para que haya una lógica, una idea que acá empezó con los primeros ejercicios básicos en la clase de arte, pero al final vamos a ver que ya progresó en el colorear. Ya aprendió cómo se colorea lógicamente, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ¿cierto? Porque ¿cómo escribimos nosotros? De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. En el caso del hebreo, que tienen cambiado, ellos escriben de derecha a izquierda, entonces los israelitas tienen que colorear de derecha a izquierda. ¿Sí? ¿Cierto? Diferente.
Eso son cosas lógicas. Entonces ellos, ¿qué es lo que van a ver en su registro? Su progreso. ¡Ay, mire cómo empecé coloreando! Mire cómo terminé. Sirve estudiar. Mire las sumas que empecé a hacer. Mire con las que terminé. ¿Qué vemos? Una mejoría. Entonces debemos archivar sus registros, ¿sí?, en una forma ordenada. Es difícil para los pequeños abrir estas argollas, les vamos a ayudar, pero les vamos a enseñar para que al final ellos lo hagan por ellos mismos. Es difícil mantener una hoja sin que se le rompan estos cositos, ¿sí? Pero deben aprender a pasar las hojas, no jalarlas para que no se rompan. Si veo que ya se está rompiendo, entonces ¿qué hago? Compro los ojitos esos protectores y se las pongo, pero no se los pongo desde el primer día, ¿sí? Porque ellos tienen que poder archivar y ser ordenados en cómo archivar y manejar sus folders de registro. Por eso recomendamos folders. No tengo que tener tantos cuadernos, ¿sí?, sino uno solo. Aquí tengo 5 materias o 6, dependiendo, una sola hoja. ¿Qué tengo que tener en el home school? Una buena impresora y comprar barata la resma, ¿sí?, de papel, ¿sí? A veces usar papel reciclado en algunas cosas se puede en casa, ¿sí? Por un lado, que ya está impreso, pues lo usamos por el otro lado, ¿no? Y ahorramos. Bien. Y pues no necesariamente tiene que ser un folder. A veces los folders pueden ser costosos, valen 6,000 pesos un folder como estos, pero pues te dura todo el año y son 6 materias, más barato que los cuadernos. O que los currículos, que te toca comprar un libro que vale $50, $40, ¿sí?, para llenar, carísimo, ¿sí? Tú haces tus propias hojas, ¿sí? Porque ahora hay mucho más fácil el conocimiento. Pero puedes comprar un currículo, puedes hacerlo, ¿bien? Entonces, ya creo que voy a usar 7 minutos para que tú empieces, ¿bien? Ahora voy a hablarles de estos. Entonces vimos las R's, ¿sí? Estas 3 R's, razonamiento, relacionamiento y registro, deben pasar en la clase, sin importar qué tan larga es su clase. Si su clase es de 10 minutos, tiene que tener un poquito de razonamiento, un poquito de relacionamiento y el registro. Por lo tanto, generalmente donde más se va el tiempo es en el registro, ¿sí? Y hay profesoras muy creativas o mamás súper creativas que hacen unos registrotes, ¿sí?, pero se va el tiempo. Entonces usted tiene que diseñar de acuerdo a lo que usted va a hacer de razonamiento, relacionamiento y registro su clase, ¿sí? Porque a veces el registro le come todo el tiempo. Entonces, ¿qué toca hacer? Si vamos a hacer este registro maqueta, ¿sí?, ese registro va a durar varias clases, ¿sí? Entonces no lo puedo dejar en una sola clase. Vamos a hacer 10 minutos de trabajo en maqueta en plastilina y se acaba, y la siguiente clase volvemos porque seguimos hablando de los volcanes, ¿sí? Pero si vamos a ver entonces un registro con témperas y no sé qué, súper artístico, entonces yo tengo que dar o más tiempo en la clase o cambiar de registro, dependiendo si puedo hacerlo o no puedo hacerlo. ¿Bien? Tengo que ver eso. Hay muchos tipos de registro. Hay crucigramas, canciones, sopas de letras. Hay muchísimos, ¿sí? Mapas, composiciones. Para mí el mejor es escriba una frase con su propio pensamiento. Escriba por qué Colón era cristiano. Escribe en una frase o en 2 frases. ¿Ya? Colón era cristiano porque se arrodilló y le oró a Cristo. ¿Listo? ¿Ya? Porque Diego Niño escribió que bla, bla, bla. Sí, eso. ¿Correcto? Entonces, eso es un muy buen registro. Porque él está registrando su propio pensamiento. Es lo que le quedó a él, ¿sí?, para que él pueda defender esa verdad. Porque si él tiene buen razonamiento y buen relacionamiento y un muy buen registro, esa verdad que está enseñada ahí, él la puede defender ante otro. ¿Sí? Y eso es lo que Dios quiere, que estemos preparados para presentar defensa cuando alguien nos pregunte la razón de nuestra fe. 1 Pedro 3:15, ¿cierto? Presentar defensa cuando nos pregunten ¿qué? La razón. A ver, ¿por qué es así? ¿Cuál es el razonamiento? ¿Por qué es eso? ¿Sí? Tenemos que estar preparados. Y solo estoy preparado si lo he razonado, relacionado y registrado. Lo he hecho. Bien, hay registros vivos. Entonces vamos a un museo, vámonos de paseo.
Ese puede ser el registro. Vamos a Puente Boyacá, el registro es la foto en Puente Boyacá de esa clase. ¿Sí? Pero no, esa es la ventaja que tú puedes hacer en homeschool. Vamos a hacer esta clase y nos vamos para este lugar. ¿Sí? Bien. Entonces, estos 4 momentos pasan en clase. Bien, listo. Ahora, estos últimos 5 minutos vamos a usarlos para entender una cosita sobre currículo. Cuando usted va a empezar a hacer homeschool o educación en casa, no sabe qué hacer. Está perdido. Entonces, lo primero es que usted tiene que confiar en Dios, de que Dios es el encargado, ¿sí?, de revelarle a usted qué hacer para educar a esos hijos. Porque aunque la labor educativa es de los padres, ¿sí?, ya lo vimos, ¿cierto? Los padres son los que tienen que educar, ¿sí? En todo momento, no solo en lo académico, pero en todo momento, inclusive lo académico a veces lo está haciendo en lugares no académicos. En el supermercado le está enseñando a contar, tráigame tantas manzanas, ¿sí? Le está enseñando los colores, todo eso, ¿cierto? Los padres deben hacer la labor, pero esos hijos son de Dios, ¿sí? Entonces Dios confió en nosotros para poderlos educar. Por lo tanto, si dependemos de Dios, Él lo va a hacer. Entonces le decimos, bueno, Dios, yo la verdad para arte soy re malo. Yo, por ejemplo, para música cero. Entonces yo no les voy a enseñar música, yo no, cero, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Puedo contratar un tercero en mi homeschool. Entonces, Academia Música del Barrio, listo, ¿cuánto vale? Bueno, listo. Bueno, vamos a meterlos ahí jueves por la tarde. ¿Listo? Pago y otro le enseña. Siempre que usted tenga clases afuera con sus hijos, trate de que sean lugares cristianos, ¿sí? Si no, le cambian el pensamiento de lo que usted le enseña allá por otros, ¿sí? Y dentro de los cristianos, trate de escoger lo más parecido a lo bíblico, ¿sí? Bien, eso. Pero usted puede contratar a alguien para eso, ¿sí? A veces, ¿sí?, entre las comunidades, los hermanos de la congregación, ¿sí?, oiga, pero hay una hermana que sabe pintar al óleo, ¿sí?, y dice, oiga, pues enseñémosles pintura al óleo, vamos a llevarlos a tu casa y tú les enseñas, te vamos a dar a ti una ofrenda, o ¿sabes qué? Tú le enseñas pintura al óleo y yo le enseño modistería, que yo sí sé modistería, y hacemos intercambio, listo, de una, ¿sí? Y podemos buscar clases con la fraternidad, la coinonía de los hermanos. ¿Por qué? Porque somos hermanos que nos congregamos en el lugar donde vivimos y nos conocemos. Bien, conocemos nuestros dones, habilidades, talentos. También hay currículos. Usted puede hacer su currículo o comprar uno. Voy a decirles cómo se hace un currículo en 3 minutos, porque es fácil hacer un currículo. Uno cree que los currículos son por ahí unos gurús que estudiaron educación 10 años, que están por allá en una universidad, allá en la universidad pedagógica, por allá en un sótano, haciendo estos materiales, ¿sí? Porque eso fue lo que nos enseñaron a nosotros. ¿Cómo que yo voy a hacer un currículo? Yo voy a hacer el currículo para mis hijos de este año. ¿Cómo haces el currículo? Propones una idea por año, una sola idea para todo el año. Vamos a ver historia de Colombia, ¿sí? Ese es el tema que se va a ver en el año. Pero voy a proponer una idea fundacional para ese tema, ¿sí? ¿Qué es una idea fundacional? Una afirmación para todo el año, una verdad que es verdad. Voy a poner, la mano de Dios ha estado en la historia de Colombia. Esa es mi idea para todo el año. El tema es historia de Colombia, pero yo no enseño por temas, enseño es por ideas fundacionales para que ellos puedan razonar para presentarles las evidencias. Tengo entonces una idea para todo el año en la clase de historia. Dios fue providencial con Colombia, ha sido providencial con Colombia, o la mano de Dios ha estado en la historia de Colombia. Es decir, que todo el año yo voy a demostrar eso, ¿sí? Luego propongo ideas para los bimestres. Tengo 4 bimestres. Entonces, 4 ideas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a empezar? Vamos a ver los orígenes de Colombia, sería el tema. Y digo, los orígenes de Colombia se dieron por un conocimiento bíblico. Eso es lo que voy a demostrar en el primer bimestre. Cómo José Antonio Galán hizo lo que hizo porque tenía la Biblia, ¿sí? Cómo Bolívar hizo lo que hizo, cómo Santander, cómo todos ellos entendieron la palabra de Dios y por eso hicieron eso, ¿sí? Esa es la idea del bimestre. En ese bimestre tengo historia 2 veces por semana y son 8 semanas. Bimestres son 8 semanas.
Es decir, que tengo 16 clases en ese bimestre para demostrar que todos los orígenes de Colombia se vivieron con la Biblia. Entonces cojo cada una de esas clases y propongo una idea por clase. Y así lo hago con todos los bimestres y ya tengo mis currículos, ya tengo todas mis clases que voy a dar. ¿Sí? Eso a la primera vez le toca a usted reinvestigar un poquito. Pero si lo hace, ya se vuelve su currículo. Y si le sale bien las clases y todo, porque usted tiene que luego ver ese currículo, porque a veces usted dice, uy, siempre planeamos más de lo que podemos hacer. No, se lo voy a enseñar. Como tengo tanto tiempo en casa, yo no tengo que lavar loza, yo no tengo que ir a trabajar, no tengo esposo que llegue, ¿sí? Entonces uno cree que tiene mucho tiempo, planea más de lo que puede. Entonces cuando usted va a dar el currículo, llega a la mitad. Conozco muchos padres que tienen currículo o solo con niños en el colegio. Textos carísimos, cuando usted ve el texto, en todo el año vieron solo la mitad. Porque se planea más de lo que se puede hacer. Entonces usted tiene que planear y luego hacer el piloto de su currículo. ¿Sí? Por eso el niño mayorcito en el homeschool es el piloto. ¿Sí? A los segundo y el tercero le va mejor que al primero. ¿Sí? Porque usted en el piloto le quiere dar meter y dice, no, solo llegué hasta la mitad, me toca quitar clases, me toca, ¿sí? Esta clase que dije, con una sola idea ellos van a aprender, resulta que no, me tocó repetir esa idea, me tocó descomponerla en 3 ideas más para que entendieran. Entonces, ¿qué va a pasar en mi currículo el siguiente año? O la siguiente vez que yo vaya a dar eso, me toca mochar unas clases al final, o me toca, ¿sí? Para que cuadren los tiempos, o me toca darles más tiempo, ¿sí? O a veces, no, estos pelados la cogieron toda, ¿sí? Ya acabé todas las clases y ahora ¿qué hago? Tengo 5 clases más. No, clase libre, ¿sí? Porque ¿qué más hago? Pero el siguiente currículo tengo que meterle más clase. Entonces el currículo se puede cambiar. Usted puede hacerlo de esta forma. O comprar un currículo. Entonces hay varios currículos cristianos, ¿sí? Ya muchos. En español hay algunos, no tantos, ¿sí? Pero hay varios, ¿sí? Hay varios online, ¿sí? Que usted puede, que son plataformas y todo lo hace por computador, ¿sí? Entonces está, por ejemplo, online educazion.net, que es mexicano, educación con z.net. Entonces usted paga ya a ellos y a ellos le dan acceso al curso 8º grado y el pelado, su hijo está siempre ahí en el computador haciendo las cosas. El único problema que tiene es que ven historia y geografía de México, ¿sí? Entonces le toca a usted hacer su currículo de historia y geografía de Colombia. Está Hebrón, que es de Guatemala. Hay un currículos católicos acá en Colombia también, online, varios online. Entonces online usted consigue varios. Hay otros en libro, que usted compra los libros, ¿sí? Está ACE, está Abeca, ¿sí? Hay diferentes, vienen en inglés, ¿sí? Hay unos que solo están en inglés, ¿sí? Entonces le toca traducir o que aprendan en inglés. Hay currículos específicos que tú puedes comprar. Está Vara y Callado, que tiene todo en español, ¿sí? Que son los menonitas. Estoy hablando solo de currículos cristianos, ¿no? Porque currículos paganos hay hartísimos, ¿sí? Vaya a la Panamericana y eso es lo que hay, ¿sí? El problema con los paganos es que te toca filtrar y extractar el razonamiento que tienen, pero, ¿sí? Y no pasar las mentiras que te enseñan, ¿no? Pero ninguno de ellos tiene el relacionamiento, ¿sí? Porque no están hechos bajo educación providencial. Hay algunos currículos con educación providencial en inglés y en español, ¿sí? Pero no son, o sea, no los promovemos, no, o sea, sí los promovemos, pero no es como el centro. Porque el centro es que mejor usted haga su currículo. Es más, haga su currículo, evalúelo bien, coja sus 3 chinos, páselo por su currículo y tenga un currículo muy bueno, imprímalo y véndalo, ¿sí? ¿Sí? Y ahí ya tiene plata todos los años, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo hizo a la colombiana, a la bogotana, ¿sí? Ya lo hizo como pensamos, ¿sí? Con sus cosas, ¿bien? Entonces nosotros animamos más a hacer currículos a que compren currículos. Ahora, hay materiales de lectura que usted debe tener para su clase de lectura y de literatura. Ojo, es diferente lectura a literatura, ¿sí? Entonces en su clase de lectura usted tiene que leer y hay materiales que tenemos y hay diferentes cosas, ¿bien? Pero más que centrarnos en los materiales, la idea, porque materiales hay, ¿sí? Es que usted entienda que usted puede, ¿sí? Interpretar un currículo que usted compre, ¿sí? O puede hacer un currículo. Ahora, muchas veces
hay mucha información, hay tanta información en internet que tú puedes, ¿sí?, tener buen respaldo. Bien, si a veces no tienes, te toca comprar, o si a veces no eres bueno, ¿sí? En dibujo técnico, ni idea. Hay que comprar un currículo de dibujo técnico si quiero enseñarle dibujo técnico. No sé, yo no sé hacerlo, ¿sí? Entonces compremos un currículo, ¿sí? Y hagámosle esto con este currículo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el currículo? Depende del currículo. Pero si no está hecho con educación prudencial, te tocaría adaptarlo si quieres que él razone bien. ¿Bien? Entonces, pues digamos a grandes rasgos es esto respecto a metodología. ¿Alguna pregunta? Dale, dale. Ajá. Y hay una clasificación, digamos, de los contenidos que se ven por año. Ajá. Pero, digamos, con esta metodología, que realmente uno va por grados, o sea, no. Sí, o sea, vamos por grados, somos primero, segundo, o cómo se establece, digamos, porque uno está acostumbrado como tradicionalmente a que vamos como graduando, pasando de un año a otro. Sí, ¿cómo establecer, digamos, que ya cumplió? Bueno, no sé si eso se hace como unos objetivos pues, de un nivel para continuar, ¿sí? Bien, entonces yo te puedo responder esa pregunta de dos formas. Ambas son verdad, pero una es más verdad que otra. Entonces, ¿la mentira cuál es? La mentira es que el Estado dice que debemos enseñarle a los hijos. Esa es la mentira. Porque la palabra de Dios no habla que el rey decía que le enseñaran a los hijos de uno. En ningún lado sale eso, ¿sí? Son los padres los que deciden el currículo, ¿sí? No el Estado. Pero, debido a que los estudiantes, algunos de los hijos, quisieran profundizar más académicamente en algún estudio, una vez acaben su colegio, eso se llama universidad, esa profundización. Entonces, algunos requisitos para ir a la universidad en esta nación es presentar el examen de las pruebas Saber 11 o el ICFES de nuestra época. Hay algunas universidades que piden ese examen para poder querer ser estudiante de esa universidad. Algunas, no todas. Hay algunas universidades que tienen su propio examen. Bien, pero otras dicen sí, el examen de Estado y esto. Entonces, como hay que presentar, como en algunas universidades ese es un requisito, ¿sí? Entonces tendríamos que ajustarnos a lo que ese examen va a evaluar. Y ese examen va a evaluar los lineamientos que da el Ministerio de Educación para cada grado, que los encuentras en la página del Ministerio. Ahí sale el lineamiento para 8º grado de Ciencias Naturales. Ahí sale, tú bajas y ahí es lo que se supone que tienes que enseñar para cumplir con ese examen. Bien, pero primero, no todos los hijos van a ir a la universidad. Solo algunos y eso, ¿sí? Porque eso es lo que creemos acá, ¿sí? Pero la realización de nosotros como padres es que nuestros hijos le estén sirviendo a Dios tiempo completo, ¿sí? Eso es lo que dice la palabra, ¿sí? ¿En qué? ¿Todos predicando el ministerio de la palabra? No, algunos. De pronto en las artes, ¿no? Que en las comunicaciones, ¿no? Que en el cuidado, ¿sí? A otro, ¿sí? Dios lo llama a ser un ministerio para viejitos abandonados. Eso es cuidado. Difícil, eso es un ministerio re difícil, ¿sí? Pero esa sería la realización. Pero si tiene que profundizar, así sea eso, y tiene que estudiar entonces gerontología, ¿sí? Entonces tiene que ir a la universidad. Entonces vamos a ver si qué universidades le exigen ese material, ese examen o no. Hay universidades que no. Entonces, si sí le toca hacer ese examen y todo, tendrías que enseñarle en tu home school de acuerdo a los lineamientos, ¿sí? Que se hace. Pero generalmente son los 2 últimos años, ¿sí? Lo que es 10º y 11. ¿Por qué? Porque las sumas y eso no te lo presentan, o sea, allá no te ponen en el ICFES, sume 58 más 32. Eso no sale en el ICFES. ¿Qué es lo que te evalúa el ICFES? ¿Sí? El bachillerato, ¿sí? No la básica primaria. Porque la básica primaria, ¿sí? Es la base para el bachillerato. Entonces, si tú sabes bachillerato, pues porque sabes primaria, ¿sí me entiendes? Entonces, ya no te van a evaluar primaria. Y en el bachillerato, entonces sí te evalúan pues algunas clases y tú tendrías que acomodarte a eso, ¿sí?
si esa es la idea que se va a hacer. A veces resulta que toca esa idea, pero no lo hiciste, ¿sí? Entonces en el 10º y el 11 pues lo haces, porque como ya son grandes ya pueden ver álgebra o pueden ver algo que no les hayas enseñado, pero tú, como vas sabiendo sus dones a talentos, tú vas escogiendo las materias que le van a servir para su llamado, ¿sí? Entonces esto le voy a dar solo esta base nomás, no le voy a profundizar, pero esta materia sí me toca darle más clases y profundizarle más, porque tiene que ver con el llamado que Dios le dio a él, ¿sí? Entonces eso es lo que haces. Esa es la verdad normal. Ahora vamos a ver la verdad más verdadera. Son los padres los que eligen el currículo, ¿sí? Entonces, si tú obedeces a Dios en lo que Dios te está diciendo para esos hijos, año a año, en el currículo que Él te diga, ¿sí? Inclusive puede ser que te diga, coja el del ministerio y hágale, ¿sí? Porque eso te puede decir Dios, ¿sí? Pero en lo que Él te diga, Dios se va a encargar de que ese hijo tenga todo lo necesario para cumplir su llamado. Puede ser que no, que tú estés pensando que toca aquí enseñarle para el ICFES, ¿sí? Con lo que dice el gobierno, ¿sí? Pero resulta que Dios no tenía ese plan de que él estudiara su universidad acá. Resulta que, ¡pum!, se ganó una beca y se fue a estudiar a otro lado. O ni siquiera tuvo que estudiar en la universidad, ¿sí? Porque ya sabe, ya empezó su propio negocio o empezó otra cosa, ¿sí? Tú no sabes, pero si tú estás con Dios, Dios te va a ir diciendo qué. Y puede ser en algunos casos que te tengas que acomodar a los lineamientos del ministerio, ¿sí? Pero digamos, esa no es la norma, ¿sí? La norma es que tú vas a decidir qué es, o sea, tú vas a obedecer lo que Dios te diga del currículo que tienes que enseñarle a ellos, ¿sí? Y vas a encontrar materiales para cualquier cosa que Dios te diga, ¿sí? Lo vas a encontrar. Y si no hay materiales, tú lo vas a hacer. Vas a hacer ese currículo, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, si estamos con Dios, Dios se va a encargar de hacerlo, ¿sí? Porque la educación en el hogar es una dependencia de Dios respecto a qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Él es el maestro de nosotros, Él es el que nos dice. Y al principio estás inseguro, pero a medida que lo empiezas a hacer, vas a entrar en una situación mucho más segura. La educación en el hogar debe ser algo fácil para los padres y fácil para los hijos. No quiero decir que sea fácil, porque es más fácil enviarlo al colegio, ¿sí? Pero no debe ser estresante, ¿sí? Porque Dios no es estresante. Dios es placentero, es disfrutable, así debe ser. Eso no quiere decir que vaguen y vean televisión todo el día, no, ¿sí? Pero si estás con Dios, Dios te va a decir, a veces tú vas a creer que es muy poquito lo que les enseñaste. No, pues que yo solo le enseñé 3 materias, no enseñé nada, no estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada, ¿sí? Porque tenemos la idea acá del ministerio de 20 materias. Tranquilo, si Dios te dijo eso, descansa en el Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso que se les enseñó es lo que necesitan, no necesitan perder tiempo con el resto de cosas, ¿sí? Pero sí estamos pegados a Él. ¿Bien? ¿Correcto? Esa sería la idea. Dale. Dale. Bueno, el Señor, pues este año ya arrancaríamos estudio en casa, pero mi hija mayor pues ya está muy grande, ya cumplió 15 años, entra a 10º, en el colegio siempre ocupó los 2 primeros cursos. ¿Y ella quiere estudiar en casa? Sí, yo también. ¿Pero ella quiere también? Ella sí. Sí, ya oraron y ya Dios le dijo ambas. ¿Listo? El tema es que la papá no está convencida, pero ¿dónde le va a enseñar? Los papás somos más difíciles porque tenemos una mente muy estructurada. No somos tan libres como las mujeres. Son más cuadriculados. Bueno, el tema es que ella está muy optada por veterinaria, no tanto por universidad y todo, sino por el tema veterinario, pero también tiene una idea como muy contraria, porque la otra que le gusta mucho es el tema de diseñar prendas, de ropa. Diseño. Son muy contrarios. Son diferentes. Una es artes y la otra es ciencias del cuidado. Entonces, por ejemplo, en ese caso o en esos casos en que todavía está como muy indecisa, pero debemos arrancar, ¿qué debería hacer? Lo primero es que tú has sido la mamá de ella y debes de conocer sus dones, sus talentos, sus destrezas y sus habilidades, ¿sí? Si no, o si sabes solo algunos pero tienes dudas, es bueno aplicar talleres sobre dones, son 19 dones que hay en la Biblia, talleres sobre talentos,
sobre destrezas, habilidades y temperamentos. Esos son los 5 talleres. Existen materiales para eso, para hacerlo como iglesia o para hacerlo como familia, ¿sí? Entonces aplicas eso y más o menos puedes saber qué le ha puesto Dios a ella. Hay cosas que te pueden gustar, ¿sí? Hay 2 cosas que te pueden gustar, ambas te gustan. Puedes tener dones para ambas que sirvan, ¿sí? Pero tienes un solo llamado. No tienes 2 llamados, 1, ¿sí? Pero sí tienes muchos dones. Entonces puedes aplicar eso y en oración puede ser que algunas cosas te gusten como un hobby y otras como profesión, ¿sí? Hay que mirar. Hay cosas que cuando niño te gustan y después cuando grande ya no te gustan tanto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Exponerla a ella a eso. Es decir, si le gusta el diseño, sería muy bueno que vieras en tu homeschool diseño, ¿sí? Pero no la técnica, porque la técnica la va a aprender ella, ¿sí? Pero vamos a ir a ver un desfile de modas, vamos a ir a una casa de diseño, vamos a ver cómo se dice un poquito de colores, de mezcla de colores, de teoría del color, puedes enseñarle, cosas así. Y ver cómo ella reacciona o cómo es de estudiante con esa materia. Y también exponerla a lo bueno y a lo malo de la veterinaria, a lo bueno y a lo malo del diseño, y ver y dice, oiga, esto me gustaba, pero es un costo alto por esto, entonces no sé, ¿sí? Eso puede ser. Yo creo que esas son tanto las partes de los talleres como que armes esas clases con ellas y las hagas también muy vivenciales, afuera, ¿sí? Con lo que existe, ¿sí? Y ver lo bueno y lo malo para que ella vea. Porque una cosa es la idea que tenemos acá, pero otra cosa es la realidad. Entonces es bueno que ella lo vea y tú veas cómo reacciona ante eso, qué quiere realmente eso. Ella es. En los secular pues se consigue mucha información para saber que uno es bueno en esta materia. Pero ¿dónde conseguimos información sobre eso? Hay varios talleres de dones cristianos. Tú buscas talleres de dones cristianos, eso es lo que hay, ¿sí? Pero tú puedes hacer un estudio primero en la Biblia de los dones del Espíritu Santo, son 19. Están en Romanos, en Corintios, en Efesios, ahí están. Y hacer un taller con ella, una clase. En tu clase de Biblia puede ser los dones en el año. Que sepa bien cuáles son los dones y que sepa ella cuáles son sus dones. Esa es tu clase de Biblia, ¿sí? Y que pueda entender ella eso, ¿sí? Porque, por ejemplo, ella puede tener don de servicio, por eso le gusta la veterinaria, ¿sí? Ese es el don de servicio. Servicio es cuidar a otros, ¿cierto? O también puede tener el don de palabra de ciencia, ¿sí? Y entonces a través de las artes puede tener una palabra, puede poner esa palabra de ciencia a través de las artes, ¿sí? Que ese es otro de los dones. Entonces tienes que hacer un estudio tú, una reinvestigación primero tú de los dones, y luego de que tú hagas esa reinvestigación vas a hacer tu currículo de Biblia con los dones para ella. O puedes aplicarle el taller que dura un día, donde están todos los dones y pura estadística preguntas y respuestas y más o menos le dice qué dones son, pero yo creo que como padres tenemos la oportunidad de hacerlo paso a paso con ellos. Entonces es bueno hacer un estudio bíblico de ello, en la palabra, qué personajes tuvieron esos dones, todo esto. Puedes también hacer un estudio bíblico de la veterinaria en la Biblia y también de el diseño de modas, ¿no? No les enseñamos esta vez, pero de pronto para una próxima vez, cómo razonar bíblicamente una materia. Porque cómo voy a razonar la veterinaria, eso hay una forma bíblica de hacerlo. Pero de pronto para una próxima vez lo podemos hacer. Pero eso creo que podrías hacerlo. Y si necesitas los test y eso, se consigue muy fácil en internet. Hay gratuitos que bajas gratis y todo. O hay materiales que compras. Es mejor hacer el discipulado 1 a 1, ¿sí? Hay un material de los dones que se llama 19 dones del Espíritu Santo, que es un libro que se consigue, que es un libro gordito y tiene su material, su librito de guía para hacerlo, ¿sí? Donde están cada uno de los dones y cómo es y tal, pero lo puedes usar como material de apoyo a tu discipulado. Pero yo te aconsejo más, tú hacer el estudio bíblico y hacer el discipulado a ella, porque ella con ese discipulado va a crecer en seguridad para ello, ¿sí? No va a ser solo un test y psicológico sino va a ser el amor tuyo por ella y ella ver el amor de Dios a través de ti respecto a esas dos disciplinas del conocimiento. Bien, ¿algunas más preguntitas?